bioelementos, elementos primarios, elementos secundarios y oligoelementos. Todo ser vivo está formado por esos bioelementos. La asociación de bioelementos me origina biomoléculas. La biomolécula se clasifica en inorgánica y tipo orgánico. ¿Cuáles son las inorgánicas? Avanzamos el tema de agua, de la extensión. Inorgánico, agua y sales minerales. Hemos dicho que el 70% del peso corporal humano es agua. Las biomoléculas de tipo orgánico son glúcidos, proteínas, hidratos lípidos y los ácidos nucleicos. Y lo que nos falta avanzar ahora es ácido nucleico. ¿Qué es un ácido nucleico? Y con seguridad han llevado de la materia de genética, ¿no? ¿Qué son los ácidos nucleicos? Y ahora si yo les pregunto, ¿qué son los ácidos nucleicos? Son moléculas orgánicas conformadas por nucleótidos, tienen bases únicas, bases lipídicas. Bueno, está bien. Básica de un ácido nucleico es un nucleótido. Pero yo estoy preguntando, ¿qué es un ácido nucleico? Entonces, un ácido nucleico, lo mismo que hemos repetido en los anteriores temas, son compuestos químicos, orgánicos, ¿no? Formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo. CHOMPE, que es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Entonces los ácidos nucleicos son compuestos químicos de naturaleza orgánica, que la asociación de esos elementos me origina los nucleótidos, lo que mencionaba su compañera, que está bien. Tiene gran importancia en el legado de la herencia y durante la síntesis de proteínas. Lo que ustedes observan en esta diapositiva, grupo fosfato, azúcar, base nitrogenada, esto de acá que ustedes ven es un nucleótido. Las bases nitrogenadas, ¿cuáles son, Valentina? Adenina, guanina, timina, citosina. Bases nitrogenadas, timina, adenina, uracilo, guanina, citosina. Cuando están unidas una base nitrogenada a un azúcar, en carbohidratos les dije bien claro que los ácidos nucleicos están formados por azúcar, que son la ribosa y la desoxirribosa, que son del grupo de las pentosas que tienen 5 átomos de carbono. Aquí vamos a anotar pentosa. ¿Cuáles son las pentosas? Pues son ribosa y desoxirribosa. Ribosa y desoxirribosa. La asociación de una base nitrogenada a un azúcar me origina lo que se llama un nucleócido. Te lo voy a preguntar en el examen. ¿Cómo está formado un nucleócido? Les voy a preguntar en el examen. Entonces, la asociación de un base nitrogenada más un azúcar se llama nucleócido. Pero si yo la asocio más un grupo fosfato, vamos a anotar fosfato. Ahora ya no se llama nucleócido, como decía Valentina. Ahora ya esto se llama lo que ustedes conocen un nucleótido. Entonces, base nitrogenada, azúcar, más fosfato, nucleótido.
conjunto de nucleótidos que forman Ácidos nucleicos. ácido nucleico, lo que es legalmente el ADN y el ARN. Entonces, esa es la parte que les quería mostrar. Los ácidos nucleicos son biomoléculas cuya función consiste en almacenar, transferir información genética de una generación a otra generación. Y tenemos dos tipos de ácidos nucleicos. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas del ARN? Tenemos guanina, citosina, adenina, uracilo. Y del ADN, guanina, citosina, adenina, timina. Ahí están los azúcares de ácidos nucleicos, ¿no? La pentosa, desoxirribosa y la ribosa, 5 átomos de carbono, carbohidratos. Este es un nucleótido de adenina, ADN, citosina, ¿no? Grupo fosfato, azúcar y su base nitrogenada, que es citosina. Ahí está otro ejemplo de nucleótido. ¿Cómo está formado el ADN? ¿Dos cadenas o una? No, Dos, el ADN 2. Dos cadenas de polinucleótidos en forma de hélice, ¿no? Y el ADN, una cadena de polinucleótidos. Entonces la diferencia entre ambas ácidos nucleicos. Ahí está, ustedes pueden observar una cadena, otra cadena, este es el ADN. ¿Cómo se desnaturaliza el ADN? Si es de naturaleza proteica, que hay quienes creen que puede romper los enlaces de puente de hidrógeno o enlaces de fuerza de Van der Waals que presenta. Uno es la temperatura, el pH, y la otra es someterla muy básica a soluciones muy alcalinas, me van a desnaturalizar el DNA. La desnaturalización del DNA se puede realizar a 80 y 100 grados centígrados. O sea que las cadenas, los puentes de hidrógeno se desintegran a una temperatura de 80 a 100 grados centígrados. Entonces el DNA humano es muy termolábil. A esas temperaturas muy altas se desintegran los puentes de hidrógeno. ¿Cuántas clases de ARN conocen? Las tres. 3. ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosómico. ¿Qué es el ARN? Es un tipo de ácido nucleico porque está constituido por una cadena de polinucleótidos, una sola cadena. El ARN mensajero tiene una función. Contiene el mensaje genético para sintetizar una proteína. Esa es la función del ARN mensajero. El ARN de transferencia se une en forma covalente con un aminoácido específico. El ARN ribosomal forma parte de la estructura de los ribosomas. El ARN ribosómico está en más grande porcentaje que las demás. ¿Cuánto porcentaje? 80%. Entonces, 80% de ARN ribosómico tenemos presente en nuestra célula. Bueno, ahí están las diferencias, generalmente todos los libros lo mencionan de esta manera, diferencia entre ADN y ARN. Seguro que en genética lo avanzaron de esta manera, ¿no? El azúcar del ADN desoxi, el azúcar del ADN ribosa, la base que está del ADN, timina, adenina, guanina, citosina.
ADN, uracilo, adenina, guanina y citosina. ¿Dónde encontramos el DNA? Encontramos en el núcleo, en las mitocondrias, en la cromatina, en los cloroplastos y en los cromosomas. El ARN solamente encontramos en el núcleo y una fracción en los ribosomas. Esto de acá es parte, estas sustancias que están en esas diapositivas no se pueden olvidar para el próximo semestre, porque con seguridad no les van a decir qué es. Y desde la primera clase les mencioné que la glucosa se transforma en ATP. Y entonces yo les decía, el ATP es la adenosín-trifosfato, que es la moneda energética para dar energía a mi célula. Entonces el ATP, ¿qué es? Prácticamente pertenece a un nucleótido libre. Entonces estos nucleótidos libres no solamente es el ATP. Entonces el ATP, que es el adenosín-trifosfato, es un nucleótido libre. ¿Cómo está formado el ATP? Igual pregunta del examen. ¿Qué es el ATP? Adenosín-trifosfato. Es un nucleótido libre. Si es un nucleótido libre, ¿cómo está formado el ATP? Base nitrogenada, azúcar Y tres grupos fosfato. 3 grupos fosfato. Se lo voy a preguntar en el examen. En el examen final que van a dar, les voy a preguntar cómo está formado el ATP. Bueno, entonces el ATP, como decía su compañero, tiene 3 grupos fosfato. 3 grupos. Si pierde un grupo fosfato, se llama adenosín-difosfato. Difosfato. En el metabolismo del ciclo de Krebs, por condición oxidativa, va a perder un grupo fosfato. Cuando pierde un grupo fosfato se llama adenosín-difosfato. Igual es un nucleótido, no deja de ser nucleótido. Pierde el grupo fosfato, pero no deja de ser nucleótido. Entonces, el ATP significa adenosín-difosfato. Si pierde otro grupo fosfato y se queda con uno, se llama adenosín-monofosfato. En bioquímica, ¿dónde les van a explicar qué es el ATP, qué es el ATP? Que también interviene en el metabolismo, que son el GTP, el CTP y el UTP. ¿Qué es el GTP? Guanosina-trifosfato, que es otro nucleótido libre. CTP, citosín-trifosfato, otro nucleótido. UTP, trifosfato. ¿Dónde van a encontrar estos nombres tan raros? En el metabolismo de los hidratos de carbono, metabolismo de las proteínas, con seguridad. Y como ahora en esta clase no les van a explicar que es un nucleótido libre, que está formado por base nitrogenada. ¿Qué hace entonces el ATP? ¿Cuál será la función del ATP? Producir energía, dar energía. Dar energía a la célula, transferir energía de una célula a otra si lo requiere. Entonces el ATP nos provee energía a la célula. ¿Y dónde guarda esa energía? En los enlaces de los grupos fosfatos. Ahí guarda esa energía. Esto es la ciertas coenzimas derivadas del nucleótido. Y es imposible a veces en metabolismo avanzar qué es el NAT-FAT. Se lo van a decir en clase, NAT-FAT, pero uno no entiende qué es NAT y FAT. Entonces el NAT y FAT son coenzimas derivadas del nucleótido. ¿Dónde encontramos estos coenzimas derivadas del nucleótido? En el metabolismo de los hidratos de carbono.
Hoy hemos avanzado en todo el semestre qué son los hidratos de carbono. Mañana vamos a avanzar cómo se metaboliza un hidrato de carbono desde que ingresa por vía oral hasta que se excreta. Y ese metabolismo van a avanzar coenzimas derivadas del nucleótido. Y no les van a explicar qué también es el FAT y NAD, que son coenzimas. Entonces, este grupo, que son coenzimas derivadas del nucleótido, son sustancias orgánicas no proteicas que intervienen en las reacciones químicas. ¿Cuáles son? NAD y FAT. ¿Qué significa NAD y FAT? ¿Alguien sabe? Nicotina dinucleada. Muy bien, ¿no? El NAD significa nicotin adenin dinucleótido. FAT, flavin adenin dinucleótido. FAT. ¿Dónde intervienen esto? En el metabolismo de los hidratos de carbono. Bueno, acá esto está en un libro de secundaria. Esto que acá ustedes pueden observar. Bueno, ¿qué son los nucleótidos coenzimáticos? Estos, al igual que los nucleótidos libres, van a poseer energía. Esa es la función de estos nucleótidos coenzimáticos. La única diferencia que ustedes pueden apreciar es que estos nucleótidos coenzimáticos derivan de las vitaminas del complejo B. O sea que la composición de estos nucleótidos coenzimáticos que transmiten energía de una célula a otra célula, la diferencia de los nucleótidos libres es que estos tienen vitaminas del complejo B. Esa es la diferencia. Pero igual poseen energía para transferir. Tenemos aquí un ejemplo que se llama nucleótido de flavina. Base nitrogenada más azúcar, se forma un nucleósido. Le dije, ¿no? Base nitrogenada más azúcar, nucleósido. Entonces, flavina más ribitol va a formar un nucleósido que se llama riboflavina. La riboflavina, si se une a un grupo fosfato, ya se llama nucleótido. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Y ahora ya no se llama rioflavina, se va a llamar flavin mononucleótido. Flavin mononucleótido. ¿Por qué estamos hablando de estos flavin, FAT y NAD? Porque en el metabolismo lo van a estudiar. Nucleótido de flavina forma rioflavina más un adenosil monofosfato va a formar una sustancia que se llama FAT. Entonces, un nucleótido enzimático, el FAT, que es flavin adenin dinucleótido, es un portador de energía de una célula a otra que participa en las reacciones metabólicas bioquímicas. El metabolismo de los carbohidratos los van a encontrar estos nucleótidos. Son nombres raros. Nucleótidos de piridina, nucleótidos de nicotinamida más nucleótidos de adenina van a formar NAD. Esto ya es un nicotina, adenina y nucleótido a un grupo fosfato forma el NADP. Entonces, lo que estoy tratando de avanzar es que hay ciertos nucleótidos que no son libres, pero son nucleótidos, ¿no?, que provienen de coenzimas. Y las coenzimas provienen de las vitaminas del complejo B. ¿Cuál es la función? Transmiten energía. Estos son portadores de energía. Aparte tiene otra función, transporta electrones. ¿Para qué transporta electrones? Para formar una sustancia, por ejemplo, el agua. Entonces, eso lo van a llevar al próximo semestre. Si nos vamos más allá, ya hemos llevado el DNA y el ARN humano. ¿Cómo es el ADN de las bacterias? ¿Alguien sabe? No está encerrado en un núcleo, en primer lugar. Miren, acá este es el ADN bacteriano.
pero también presenta un ADN circular, así de esta manera. Este ADN, que se llama plásmido, no sé si han llevado los plásmidos en bacteriología. Sí, ¿Qué son los plásmidos? son igual como, tienen ADN igual los plásmidos, son aparte del ADN Son bacteriano. fragmentos de ADN. Sí. Sí. Pero ¿y cuál sería la función? No, Los que llevan un micro. Choque. ¿Cuáles son las funciones de los plásmidos? Este plásmido tiene la facilidad de duplicarse, autoduplicarse, independiente. Es independiente el plásmido. La función de este fragmento de DNA bacteriano es otorgar resistencia, tiene un mecanismo de resistencia de la bacteria. O sea, para que no sea eliminado por un antibiótico, su mecanismo de defensa son los plásmidos. O sea, para no ser autoeliminada, la bacteria, a través de este plásmido, algunas veces logra que el antibiótico no llegue y es un mecanismo de defensa de la bacteria. Entonces, los plásmidos son fragmentos de ADN que tiene una función, un mecanismo de resistencia bacteriana. Entonces, eso lo han debido llevar en bacterias, pero no se acuerdan. Entonces, son fragmentos de DNA. Bueno, entonces el ADN presenta información genética también. ¿Qué escucharon de los virus? ¿Tienen ácido nucleico los virus? ¿Escucharon? ¿Tienen? Los virus tienen ADN. Una forma de clasificar a los virus que van a llevar en virología, un grupo de los virus son los que tienen solamente DNA. Otro grupo de los virus, los que tienen solamente RNA. Entonces, virus que tienen RNA son un grupo. Virus que tienen RNA son otro grupo. Es una forma de diferenciar a los virus y en su clasificación. Pero ¿y cómo está formado el DNA de los virus? Prácticamente el virus del DNA o del ARN están envueltos por una proteína, tiene una envoltura proteica y su DNA. No tengo la foto del bacteriófago. ¿Alguien escuchó qué es el bacteriófago? Sí. ¿Qué son los bacteriófagos? Los bacteriófagos van a las bacterias, digamos, y obtienen su ADN, luego la lisan y luego pasan a otra bacteria para hacer lo mismo. Ingresan a la bacteria para destruirla. Bueno, está bien lo que dice. Los bacteriófagos, como mencionaba Peña, son fragmentos de virus que son en forma de T, son parásitos de la bacteria. Van a las bacterias y insertan todo su DNA, su ácido nucleico. Entonces los bacteriófagos son parte de ácidos nucleicos virales, parásitos de la bacteria. Con este tema he concluido lo que es el tema de bioquímica.